Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Continuando con nuestro curso de Fundamentos de Programación con JavaScript, vamos a ver el día de hoy el tema del si anidado. ¿Sí? El si anidado, ok, es un conjunto de condiciones, sí, ok, las cuales evalúan más de una posible condición en, en distintas condiciones sí. ¿Ok? En más de una condición sí. Ok, muy bien. Listo. A ver, entonces nosotros habíamos visto en un video anterior que una condición, ok, una condición es una evaluación, y esta evaluación puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Dependiendo de lo que tú estés evaluando, ok. Entonces, si nosotros hacemos un ejemplo, ok, hacemos un ejemplo acá y queremos evaluar, por ejemplo, el valor de una categoría, ¿no? Ok, yo podría poner algo como esto, ¿no? Si categoría en pseudocódigo, ¿no? En pseudocódigo podría poner esto, ¿no? Si, le diría si categoría es igual a, ok. Entonces, y ahí comenzaríamos a trabajar el resto de lo que estamos viendo, ¿no? Ok, entonces eso es si yo estoy evaluando una categoría, ¿no? En este caso me están diciendo que en el ejemplo podría ser que te digan evaluar si la categoría es A, si la categoría es A, ok, y ahí estoy evaluando, cumplo con el propósito de evaluar si la categoría es A, ok, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si te dicen a ti ahora evaluar? Ok, evaluar si de acuerdo a las siguientes categorías. Ok, y ahora te dicen que vas a tener categoría, ahora te dicen vas a tener categoría A, B, C y D. Imaginemos que tienes así. Ok, entonces ahora estas son las categorías que estoy evaluando, o estas son las categorías que voy a evaluar. Ok, ya no es una sola categoría. Entonces acá podría ser así. Entonces acá programarías y le dirías, como vimos en el ejemplo anterior, si no, aquí programarías y finalmente le dirías fin sí. Ok, si fuera la categoría A la que evalúas, pero ahora estoy evaluando cuatro categorías, entonces ya no puedo utilizar el si doble. En este momento es cuando aparece el si anidado. Ok, entonces el si anidado lo que te va a hacer es permitirte evaluar más de una condición a la vez. Básicamente nosotros podríamos establecer dos sintaxis, ok. La primera sería en el pseudocódigo, sería de esta manera, ¿no? Y aquí haría la primera evaluación. Acá sería de la siguiente manera, ¿no? Le diría sí y evaluaría, ¿no? Diría si categoría es igual a sería acá, entonces, ok, ese sería el primer valor, ¿no? Si categoría es igual a sería entonces, y acá programo. Luego le digo si no,
Y ahora voy a volver a evaluar, pero ahora para la otra categoría. Le digo, si categoría es igual a B, ok, le diría entonces, y aquí programo. Esa sería la segunda evaluación. Luego le digo si no, y evaluaría de nuevo. Si la categoría es igual a C, sería entonces, y obviamente aquí voy a programar. Ok, ahí van 3 evaluaciones. Acá le digo si no, y vuelvo a evaluar. Si categoría es igual, si categoría es igual a D, ok, entonces acá programo. Ok, entonces mira, como esta es la última categoría, solo te dice que evalúes A, B, C y D. Tú agarras y le dices acá si no, y obviamente acá programas. Y luego simplemente por cada sí que hay que agregar un fin sí. Y uno más, ¿verdad? Listo, entonces mira, tú dices acá, evalúo la categoría A, tienes un sí para A. Evalúas la categoría B, tienes un sí para B. Evalúas la categoría C, tienes un sí para C. Evalúas la categoría D, tienes un sí para D. Entonces, de acuerdo a esto, si yo tengo n valores para evaluar, voy a tener n sís que generar. Y luego, el primer sí siempre abre la sentencia, luego programas y luego viene el si no. Y en el falso vuelvo a hacer la evaluación. ¿Ok? Entonces de esa manera sería en pseudocódigo, ¿no? Ese mismo ejemplo en JavaScript sería de la siguiente manera. Pondríamos la sentencia if, abro paréntesis, y le diría si la categoría doble igual es igual a A. El entonces aquí es la llave. Voy a poner I minúscula. Ya está. Y acá programas. Sí, acá programas. Abro paréntesis acá. Cierro. Pongo else. Abro. Y ahí vuelvo a ponerle el if. Pero ahora para la categoría B. Abro. Ok. Y minúscula lo voy a poner acá. Vuelvo a programar. Cierro acá. Else. Vuelvo a abrir. Y vuelvo a evaluar, ¿no? If categoría es igual a C, abro, programo, cierro paréntesis, cierro llave, perdón, else, abro, vuelvo a evaluar, sería si la categoría es igual a D, ahí termino esto, aquí programo, cierro, else, y aquí programo. Y en este caso por cada if voy a cerrar una llave. Hay 4 if, voy a cerrar 4 llaves. Listo. Y esa sería la sintaxis del if anidado en JavaScript, ¿no? Listo. Entonces, en base a esto, en base a este ejemplo, vamos a hacer un primer ejercicio. Ya vamos a hacer un primer ejercicio. Ok. Para eso necesitamos abrir el PCIN. Ok. Para ir trabajando. Y ahora lo que voy a hacer es en mi carpeta curso JavaScript
voy a crear mi laboratorio 5, ¿no? Voy a crear acá laboratorio 5. Ok. Laboratorio 5. Y dentro de este laboratorio ya sabes que creamos dos carpetas, una para el pseudocódigo y una para el JavaScript. Listo. Voy a abrir el Visual Studio Code. Ok, voy a abrir el Visual Studio Code. Me voy a File, Open Folder, curso de JavaScript, laboratorio 5 y escojo JavaScript. Listo. Ok, ahí entonces voy a ir trabajando, ¿no? Voy a corregir, acá está mal escrito. Espero que está abierto esto. Vamos a corregirlo. Ya está. Ok, vamos a abrir de nuevo el Visual Studio Code. Ya está. Ok, vamos con un primer ejemplo entonces. Vamos a poner acá ejemplo 1. Ok, y vamos a poner acá desarrollar una aplicación que permita calcular, que permita mostrar la estación del año de acuerdo al número ingresado. Ok, de acuerdo al número ingresado. Muy bien, entonces para este ejemplo 1, voy a mostrar, entonces me piden esto, ¿no? Entonces primero vamos a evaluar ahora nuestro ejemplo de nuestra clase anterior. Vamos a copiar esto de acá para poder utilizarlo. Ya está. Ok, ahí está. Entonces la cantidad de variables que necesitamos acá desarrollar una que permita mostrar una estación del año de acuerdo al número ingresado. Ok, necesito dos variables, un entero, una de texto. Una va a ser estación y la otra va a ser el mensaje. Ok, ahora cuando nosotros tenemos una condición, cuando nosotros tenemos ya condición, importante, acá es importante indicar que, por ejemplo, voy a también evaluar primero el número de condiciones. Número de condiciones. Y luego recién aquí pondría las condiciones, ¿no? Ok. Muy bien. Número de condiciones. A ver, las estaciones del año son 4. Por consiguiente, el número de condiciones van a ser 4. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Sería algo como esto, ¿no? Si estación es igual a 1, sería la primera condición. La siguiente condición sería si estación es igual a 2. La tercera condición sería si estación es igual a 3. Y la siguiente condición sería si
estación es igual a 4. ¿Hay operaciones? No hay operaciones. Y la variable que voy a leer sería la variable estación. Ok, entonces este sería el ejemplo número 1 para solucionar. Y esta sería básicamente la solución del ejemplo. Ok, entonces vamos por acá. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y voy a decirle ahí pues ejemplo 1. Entonces pongo acá definiendo variables. Necesito una variable definir. Una variable es como número entero. Y necesito otra variable definir mensaje como texto. Inicializamos. Y le digo que la estación es igual a 0. Y que el mensaje sería igual a comillas. Capturando valores. Ok, capturando valores. Y vamos a capturar, le pongo acá escribir. Le pongo ingrese el número de estación. Ok, que es de 1 al 4, ¿no? Puedo ponerle acá 1 o 2 o 3 o 4. Ya está. Acá lo voy a leer en estación. Y ahora acá viene la condición. Y la condición sería evaluar para cada número. Sería así: si la estación es igual a 1, entonces el mensaje sería verano. Luego le dices así: si no, si la estación es igual a 2, entonces el mensaje sería verano, el mensaje sería otoño. Le dices si no, vuelves a evaluar. Si la estación es igual a 3, entonces ahí está, el mensaje sería invierno. Si no, vuelves a evaluar. Si la estación es igual a 4, entonces el mensaje sería primavera. Ok. Y luego de esto le pones un si no. Y ahí termina todo. El mensaje sería no es un número válido. Si no cumple, tenemos que decirle que no es un número válido. Ok, entonces ahí está. Esta de acá sería la condición anidada de los 4 valores que se han calculado. Ok, entonces simplemente luego de esto le pongo escribir y que diga la estación es 2 puntos, coma, mensaje. Listo, la estación es 2 puntos, coma, mensaje. Ok, entonces ese sería el ejemplo número 1. Ok, muestro. Entonces ingreso acá, pongo un número 1 por ejemplo y sale verano. Pongo 3, sale invierno. Pongo 8, no es un número válido. Ok, entonces este sería el primer ejemplo de las condiciones anidadas. Voy a guardar esto y lo voy a guardar en el curso JavaScript, laboratorio 5, PS, y le voy a poner acá ejemplo. Listo, ya está. Muy bien, hacemos ese mismo ejemplo en JavaScript. Creamos una nueva página y le ponemos ejemplo1.html. Vamos a hacer más grande la letra.
vamos a hacer más grande la letra. Ahí está. Ya está. Ok, vamos a ponerle acá HTML5, vamos a ponerle acá español, vamos a ponerle acá Java, ejemplo 1. Ok, agrego el script y le digo acá type text JavaScript. Ok, y comenzamos, ¿no? Definiendo e inicializando variables. Var sería estación igual a 0, mensaje igual a comillas. Listo. Capturando valores. Estación es igual al parse int del prom. Le digo acá ingresa. A ver cómo le puse el mensaje acá. Le dije ingresa el número de estación, ¿no? Ingresa el número de estación. 1 o 2 o 3 o 4. Y esto ya está. Ahí está. Ahí ya capturé el valor. Y ahora le digo, acá le digo la condición. Y le digo si categoría es igual a 1, entonces el mensaje sería igual a verano. Ok. Else, si no, y vuelvo a evaluar. Si categoría es igual a 2, entonces, ok, el mensaje sería otoño. Else, vuelve a evaluar. Si categoría es igual a 3, el mensaje sería invierno. Sí, invierno. Else, si no, vuelve a evaluar. Si categoría es igual a 4, entonces el mensaje sería primavera. Ok, terminó else. Y si no, el mensaje diría no es un número válido, ¿no? No es un, como lo puse acá, no es un número válido. Y le pongo igual, no es un número válido. Ok, y esta es la condición anidada. Miren. Acá se formó la condición anidada. Y acá sencillamente muestro el mensaje, ¿no? Este ejercicio lo voy a mostrar en un alert. Ok, y que diga, que me muestre, que me diga la estación es 2 puntos. Ya está. Ok, ahí está. Ese sería entonces el ejemplo número 1. Vamos a ejecutarlo. Pongo 3, por ejemplo. A ver. Faltó concatenar acá. Mensaje. Y acá voy a darle un espacio. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, ingreso 3. ¿Qué pasó?
Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. A ver. 1. Vamos a revisar. Ok, ok, un error. Ah, categoría. Perdón, no es categoría, es estación. Sí, acá. En vez de categoría es estación. Perdón. Vamos a corregir acá, estación. Acá también vamos a ponerle estación. Acá también vamos a ponerle estación. Y acá también vamos a ponerle estación. ¿Listo? Ahora sí. Pongo 2. Otoño. ¿Y qué pasa si le pongo... ¿Qué pasa si le pongo 8? No es un número válido. Ok, perfecto. Entonces, este sería el primer ejemplo de la condición anidada que nosotros podemos ver aquí en nuestro JavaScript y en nuestro pseudocódigo. Ok, vamos con otro ejemplo entonces. Vamos por el ejemplo 2. A ver, vamos a hacer ahora algo parecido, pero con una variable de tipo texto. Ejemplo 2. Por ejemplo, que diga desarrollar una aplicación que permita ingresar una letra y de acuerdo a la letra ingresada, ok, de acuerdo a la letra ingresada, mostrar un mensaje correspondiente al turno. Sí, correspondiente al turno. Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá. La cantidad de variables son 2. Sería casi igual. Acá sería turno. La única diferencia es que acá en las condiciones cambiaríamos, ¿no? Acá en las condiciones obviamente cambiaríamos. Y sería de la siguiente manera. Sería si turno es igual a m, por ejemplo, sería mañana. Si no, si turno es igual a t, sería tarde. Y el otro sería si turno es igual a n, sería noche. Ok, acá entonces el número de condiciones serían 3, no hay operación y la variable que se va a leer en este caso sería el turno, ¿no? En este caso vamos a leer el turno. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer ese ejemplo número 2, archivo nuevo, y vamos por aquí a hacer el ejemplo número 2. Ejemplo 2. Entonces pongo acá definiendo variables. Vamos a checarlo esto un poco. Ya está. Y voy a poner definir turno como texto. Turno y mensaje, ¿no? Turno y mensaje como texto. Inicializando variables. Turno igual a comillas. Mensaje igual a comillas. Capturando valores. Escribir, diría ingrese el turno. Entonces puede ser T o puede ser M o T o N, ¿no? Mañana, tarde, noche. Y esto lo voy a leer en la variable turno. Y ahora voy a hacer la condición, ¿no? Y ahora voy a hacer aquí la condición.
condición. Y le diría, si el turno es igual a M, entonces el mensaje sería mañana. El mensaje sería mañana. Si no, vuelvo a evaluar. Si el turno es igual a N, entonces el mensaje sería noche. Si no, bueno, acá debería poner T para que sea tarde primero, antes de la noche. Tarde. Y ahora sí, acá sí el turno es igual a N, entonces el mensaje sería noche. Si no, el mensaje sería no es una letra válida, ¿no? Si no cumple, no es una letra válida. Ahí está. Esa sería entonces la condición correspondiente. Y ahora simplemente mostrando resultados, le diría un escribir, y le diría pues el turno es dos puntos, coma, turno. Mensaje. Ok, lo ejecutamos, pongo M, sale mañana, pongo N, sale noche, y pongo cualquier otra letra, no es una letra válida. Perfecto. ¿Listo? Este sería entonces el ejemplo 2. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo en JavaScript. Vamos a agregar una nueva página. Vamos a llamarlo ejemplo 2. Ejemplo2.html. Abrimos el HTML5. Vamos a cambiar por acá. Y aquí en el document vamos a poner acá ejemplo 2. Abrimos el script. Agregamos type text JavaScript. Y bueno, comenzamos a programar acá. Declarando e inicializando variables. Declarando e inicializando variables. Ok, sería de esta manera. Le diríamos var turno igual a comillas y mensaje igual a comillas. Capturando valores, le diría en este caso el turno es igual al prom y le pondría ingrese una letra. A ver que lo puse acá, tiene que ser el mismo contexto. Ingrese el turno, voy a poner acá, ingrese el turno. M o T o N. Ahí está. Y ahora acá viene la condición. Y la condición sería de la siguiente manera. Si el turno es igual a M, entonces el mensaje sería mañana. Else, y vuelve a evaluar. Si el turno es igual a T, entonces el mensaje sería tarde. Vuelvo a evaluar, le digo else, le digo de nuevo un if. Si el turno es igual a noche, entonces
el mensaje es igual a noche. Si no, el mensaje sería no es una letra válida. No es una letra válida. Ok. Ahí está la condición, mostrando resultados. Y mostraré acá pues en un alert, le diré pues el turno es 2 puntos más turno. Ok, vamos a probar este ejemplo. Ejecutamos. Ingreso turno. Ahí está, turno T. Acá le voy a poner un mensaje mejor. Acá me confundí, vamos a borrarlo. Ahí está. Lo pongo turno N. Turno noche. Ahí está. Turno M. Turno mañana. Ya está. Y si yo pongo un turno que no existe, por ejemplo E, no es una letra válida. Listo. Ok. Ese sería entonces el ejemplo 2 de las condiciones anidadas. Ok. De las condiciones anidadas. Ok. Vamos a hacer un ejemplo más. Ejemplo 3. Voy a poner desarrollar una aplicación que permita ingresar el sueldo básico de un trabajador y en base a su sueldo calcular la bonificación y el descuento correspondiente a la siguiente tabla. Ok, vamos entonces por acá a ingresar una tablita. Vamos a dar una tabla y entonces tendría categoría, bonificación y descuento. Ahí está. Tendría así. Acá tendría la categoría. Ok, sería A, B, C y D. Ok, esa sería la categoría. Por otro lado tendría la bonificación. 3%, 5%, 7%, 9%. Esa sería la bonificación. Y por otro lado acá tendría el descuento. Entonces el descuento sería, por ejemplo, 1%, 2%, 3%, 4%. Ok, ahí está. En esta tabla entonces estoy viendo los valores correspondientes a la bonificación y el descuento. Ok. Ok, voy a poner acá calcular el sueldo final a pagar. Punto seguido, mostrar todos los resultados. Muy bien, vamos entonces a evaluar esto de acá. Ok, listo. ¿Cuántas variables necesitaré para este ejercicio? Sueldo, bonificación, descuento, sueldo final y categoría. Para esto necesito 5 variables. Tipo de datos, real y texto. El nombre de las variables, ok, vamos a ponerle el nombre de las variables. Sería sueldo básico, bonificación, descuento, sueldo final y categoría. Número de condiciones, 4. Hay 4 posibles condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que pueden, o cuáles son las condiciones
que podrían existir. Le podría decir si la categoría es igual a A, sería la primera condición. La otra sería si categoría es igual a B. Otra sería si la categoría es igual a C. Y finalmente la última condición sería si la categoría es igual a D. Ok, hay operaciones, claro, hay operaciones. Tengo que calcular el sueldo básico. Perdón, tengo que calcular la bonificación y el descuento en base al sueldo básico. Entonces lo que tengo que hacer es bonificación es igual al sueldo básico por 0.03, ¿no? Es la primera opción, 0.03. Pero también puede ser que la bonificación sea el sueldo básico por 0.05. O también puede ser que sea la bonificación igual al sueldo básico por 0.07. O también puede ser que la bonificación sea igual al sueldo básico por 0.09. Cualquiera de esas tres opciones son válidas para la bonificación. De la misma manera, el descuento puede ser igual al sueldo básico por 0.01. ¿Ok? Puede ser que también el descuento sea igual al sueldo básico por 0.02. Puede ser que el sueldo básico, el descuento sea igual al sueldo básico por 0.03. Y también podría ser que el sueldo básico, en este caso con el descuento, sea igual al sueldo básico por 0.04. ¿Ok? Y luego de esto, la otra operación que tendríamos que hacer es el sueldo final. Entonces el sueldo final va a ser igual al sueldo básico más la bonificación menos el descuento. ¿Qué variables voy a leer acá? Necesito leer solo el sueldo básico. ¿Okay? Leyendo el sueldo básico voy a poder calcular el resto de valores. ¿Okay? Necesito calcular solo el sueldo básico. Muy bien. Listo. Vamos por acá. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamarlo ejemplo. Ejemplo 3. Voy a poner acá definiendo e inicializando variables. Ahí está. Muy bien, voy a ponerle ahí definir. A ver, las variables de acuerdo a lo que hemos capturado. Sueldo básico sería sueldo básico, bonificación, descuento y sueldo final, todo esto como real. Y el otro sería definir categoría como texto. Ya está, esas son las variables que nosotros vamos utilizando o vamos calculando. ¿Sí? Ahora vamos a inicializar. Sueldo básico igual a 0, bonificación igual a 0, descuento igual a 0, sueldo final igual a 0 y categoría igual a comillas. Muy bien, ahora capturando valores. Capturando valores. Ok, entonces le diría escribir ingrese el sueldo básico. Lo vamos a leer sueldo básico. Luego de esto ya tengo el sueldo básico. Ok, y con el sueldo básico también necesito leer la categoría, ¿no? Tengo que ingresar acá el sueldo básico y otro valor que voy a leer va a ser la categoría. Entonces acá sería escribir ingrese una categoría y sería A o B o C o D, y esto lo voy a leer en la variable cat. Muy bien,
Y ahora lo que voy a hacer, ya tengo la categoría, voy a evaluar. Entonces acá pondría la condición. Ok, entonces le diríamos lo siguiente, ¿no? Le diríamos si la categoría es igual a A, entonces, si la categoría es igual a A, entonces evaluamos acá, pues, ¿no? Y le digo que la bonificación es el sueldo básico por 0.03 y le digo que el descuento es igual al sueldo básico por 0.01. Si no, vuelvo a evaluar. Ahora para la categoría B, si la categoría es igual a B, entonces la bonificación será igual al sueldo básico por 0.05 y el descuento es igual al sueldo básico por 0.02. Es para la categoría B. Si no, vuelvo a evaluar. Si la categoría es igual a C, entonces la bonificación sería igual al sueldo básico por 0.07 y el descuento sería el sueldo básico por 0.03. Vuelvo a evaluar. Si no, y le digo si la categoría es igual a D, entonces la bonificación es igual al sueldo básico por 0.09 y el descuento es igual al sueldo básico por 0.04. Si no, ya, ahí se acaban las categorías. Entonces le dices que la bonificación, si no cumple, que la bonificación sea 0 y que el descuento sea 0, no que no se aplique nada. Muy bien, perfecto. Aquí puedo poner un realizando operaciones. Le puedo decir que el sueldo final es igual al sueldo básico más la bonificación menos el descuento. Ok, y finalmente le digo acá mostrando resultados y le digo escribir. El sueldo básico es 2 puntos SB. Le digo acá escribir. La bonificación es 2 puntos, coma, bon. Escribir, terminando esto, sería el descuento es 2 puntos, coma des. Y le digo escribir. El sueldo final es 2 puntos su F. Listo. A ver, lo ejecutamos. Ingreso al sueldo básico 1000. Ingreso a categoría C. Ahí está. C70 y 30, ¿no? Ahí está. Listo. Ok, este sería entonces el ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Ok, muy bien, ese es el ejemplo número 3 entonces. Ahora vamos a hacer ese mismo ejemplo en JavaScript. Entonces vamos para el Visual Studio Code. Vamos a agregar uno y le vamos a llamar ejemplo 3.html. Agregamos el HTML. Ok, vamos a poner acá español y vamos a poner acá el ejemplo número 3. Ejemplo 3. Agregamos aquí el script. Agregamos el type text JavaScript y comenzamos a programar, ¿no? Definiendo e inicializando variables. Le digo var
Ok, le digo var, sería sueldo básico igual a 0, bonificación igual a 0, descuento igual a 0, sueldo final igual a 0, categoría es igual a comillas. Muy bien, ahora le digo capturando valores y necesito el sueldo básico, ¿no? Entonces le digo sueldo básico es igual a parse float del prompt y le digo acá ingrese el sueldo básico. Ok, ya tengo el sueldo básico y tengo que ponerle acá cat y le pongo un prompt y le pongo acá ingrese la categoría A o B o C o D. Listo. Ahora sí, con esto de acá podemos hacer la condición. Hacemos acá la condición y sería así: si la categoría es igual a, entonces comienzo a poner acá que la bonificación es igual al sueldo básico por 0.03 y que el descuento es igual al sueldo básico por 0.01. Else vuelvo a evaluar si la categoría es igual a B, entonces entonces le diré que en este caso le diré que la bonificación es igual al sueldo básico por 0.5 y el descuento es igual al sueldo básico por 0.02. Ok, vuelvo a evaluar else, le digo acá perdón, acá puse entonces, acá es llave, acá es llave, ya está. Categoría B, vuelvo a evaluar si la categoría es igual a C, entonces la bonificación va a ser el sueldo básico por 0.07 y el descuento va a ser igual al sueldo básico por 0.03. Vuelve a evaluar else. Ok, vuelvo a evaluar y le digo con un if acá. Ok, y le digo si la categoría es igual a D, entonces ahí está. Muy bien, la bonificación es el sueldo básico por 0.09 y el descuento es igual al sueldo básico por 0.04. Si no cumple ninguno de estos, le digo que la bonificación es igual a 0 y que el descuento también van a ser igual a 0, ¿no? Si no cumple ninguno de estos de acá. Ok, listo muchachos. Ok, entonces eso sería básicamente este ejercicio, ¿no? Ok, finalmente le decimos realizando operaciones y
comenzamos a trabajar el tema del sueldo final. Va a ser igual al sueldo básico más la bonificación menos el descuento, ¿sí? Y le decimos mostrando resultados y le decimos un alert y que diga acá pues el sueldo básico es 2 puntos más SB. Le pongo otro alert y que me diga, por ejemplo, la bonificación es 2 puntos más la bonificación. Pongo otro alert que diga el descuento es 2 puntos más DES. Y le digo otro alert que finalmente me diga el sueldo final es 2 puntos más DES. ¿Listo? Ok. Ya está, falta la llave. Ya está. Sí. 4 if, 4 llaves. Ahí están las llaves. Esta con esta. Esta con esta, esta con esta. Esta cierra esta cierra esta. Este cierra esta y este cierra de arriba, ¿no? Ok. Muy bien. Ejecutamos este ejemplo. Sueldo básico 1000. Categoría B. Sí, 50 y 20. Perfecto. Listo. B, 50 y 20. Ok. Listo, muchachos. Eso sería entonces todo por este tema de los if anidados, ¿no? Ok, entonces hasta aquí sería un ejemplo. Puedo utilizar, recuerda que lo puedo utilizar como texto, perdón, como número o como texto, ¿no? Inclusive ya haciendo operaciones que son parte de. Muy bien, entonces esa sería la condición anidada, ¿no? En el siguiente video veremos los conectores lógicos y cómo va cambiando, cómo pueden ir cambiando tanto las condiciones dobles como las condiciones anidadas. ¿Ok? Listo, muchachos, entonces practiquen esto por favor y nos vemos en el próximo video.